a herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Bueno, vamos a orar. Vamos a levantar las peticiones de oración que tenemos acá y oramos esta tarde. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a tus hijos, tu iglesia, cada uno de los que estamos en esta tarde, en este lugar, para bendecirte, para glorificarte. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, que mires, Señor, la intención con lo que nos acercamos a tu presencia. Ponemos estas peticiones de oración en tu mano, delante de tu presencia. Pedimos que bendigas, que suplas toda necesidad y que puedas abundar grande y poderosamente en cada uno de mis hermanos. Mira tu palabra que vamos a hablar esta tarde, Señor. Mira nuestro corazón, nuestra vida. Háblanos por tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria al Señor. Fíjense que nos quedamos en las sendas del destructor, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos. Pero para poner alguna introducción, más o menos de lo que hablamos un poquito, dijimos que la primera vez que se menciona el destructor aquí es en Éxodo, capítulo 12, ¿verdad? Y luego la encontramos al final en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que es una potestad que está muy marcada y que está obviamente activa todavía. Pero en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 28, mire lo que dice la versión de las Américas. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Entonces, aquí lo que puedo mostrarle esta tarde es que en esta versión ese destructor tiene otro nombre acá, aunque es el mismo, aunque es la misma potestad. Es el destructor, él es el exterminador. Así lo menciona en esta versión. Y lo que me interesa también señalarle es que dice que obviamente lo está corroborando Pablo en el libro de los Hebreos. Y está diciendo Pablo acá que por la fe se celebró la Pascua. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, hermano, es por fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que Dios no nos va a tocar. Amén. Dios no va a permitir que el enemigo nos toque. Porque todo lo que el diablo le permite hacer el Señor es porque Dios le da permiso. Pero si Dios no le permite, hermano, Dios nos protege y no nos puede tocar el enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Regálele palmas al Señor, hermano. Regálele palmas al Señor. Solamente aquí para ponerle un poquito de refrescarle un poquito lo que hablamos. Aquí estamos, nos quedamos aquí en las sendas del destructor, que implican 13 potestades, ¿verdad? Aquí están con todos sus versículos. Creo que no se lo puse la vez pasada así, pero aquí están las 13 potestades, empezando con el destructor, el acreedor, el vengador, el angustiador, el devorador, el tentador, el acusador, el engañador, el desolador, el cazador, el burlador o escarnecedor, el explotador y el hechizador o los hechiceros. Pero acá le añadí yo el destructor, exterminador o muerte, ¿verdad? Para que tengamos ahí los tres nombres con los que es conocido esta potestad. El ciclo del ataque de estos espíritus comienza con el destructor. Y es un ciclo, hermano, obviamente que vuelve a comenzar, termina y comienza con esta potestad que es el destructor. Muy bien, muy bien. Solamente para refrescarle un poco de esto, fíjense, hermano, que bueno, nos quedamos acá en esta parte que son las sendas del destructor, ¿verdad? Dice el Salmo 17:3, esta versión española: tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado y nada inicuo hallaste. Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse para las obras humanas.
por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Pero fíjese que ese versículo 4 me llama mucho la atención. Dice, para las obras humanas, por la palabra de tus labios. O sea, he propuesto que mi boca no ha de propasarse. Entonces, una de las cosas que hemos hablado y que hemos enseñado es que estoy tratando de introducirme y tomar la segunda parte de este tema. Es que esta potestad, hermano, es alimentada por la boca. Es alimentada. En la mañana estuvimos hablando un poquito de lo que llaves habían, ¿verdad? Y cómo, qué podemos abrir. La llave que activa esta potestad del destructor es la boca, la murmuración. Cuando existe este tipo de cosas, esta potestad empieza a activarse, empieza a moverse. Y entonces el individuo, dijimos que habían trazos también donde el cristiano empieza a caminar y hay una línea trazada, hermano, y empieza a irse degradando hasta llegar, obviamente, a una terrible situación. El destructor es una potestad que busca dañar la familia, busca dañar los hijos. Hablamos de esto y creo que aquí fue donde nos quedamos. Aquí fue donde nos quedamos. Esta potestad es la encargada del día hasta el día de hoy. Y una de las cosas que se han estudiado es que el 50% de los creyentes de Estados Unidos, ahí, eso fue lo que vimos el domingo pasado, tienen problemas sexuales. La mitad de la nación, imagínense usted qué terrible. Y ahí encontramos leyes del aborto, la píldora después del acto o la píldora del día después, el homosexualismo, lesbianismo, violaciones, asaltos sexuales, incestos, divorcios, adulterios, fornicaciones, pornografía, prostitución, ataques de incubos y ataques sucubos. El pecado sexual, estamos hablando, y déjeme verlo de esta manera escatológica. El pecado sexual es una de las formas con la que el destructor o el exterminador empieza a destruir una familia. De la manera que usa, hermano, este tipo de cosas para intoxicarnos, intoxicar los cuerpos de las personas, intoxicar las almas, para que su cuerpo sea destruido, según lo que encontramos en la Biblia. Empieza a intoxicarnos. Por eso va a encontrar usted, hermano, que por ahí está eso. El aborto quiere intoxicar el cuerpo, intoxicar la matriz de una mujer. Encontramos, hermano, todo este tipo de actos. La píldora del día después, una persona que está haciendo uso de esta píldora, hermano, le va a provocar en sus ovarios escasez de producir este tipo de los óvulos, ¿verdad? Para que pueda quedar embarazada. Entonces en un futuro va a tener problemas para quedar embarazada. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿qué es lo que provoca, hermano? ¿Cuántas enfermedades de tipo sexual? No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero enfermedades de tipo sexual. Cuando una violación, ¿qué provoca una violación en una mujer y en un hombre también? Porque no solo mujeres hay violadas, hay hombres violados también. Hay niños que han sido violados, niñas que han sido violadas. Entonces el ataque por eso es que es un ataque, hermano, de incesto. Porque también hay padres, hermano, que tienen. ¿Por qué cree usted que ese tipo de arranque? Es porque es un espíritu, una potestad que influencia la atmósfera y provoca este tipo de problemas. Divorcios, matrimonios, hermano, con problemas de divorcio, con problemas de adulterios, ¿verdad? Mire qué interesante. La pornografía, la prostitución, ataques de espíritus. Y fíjese, estuve leyendo un poco y mire lo que le voy a decir esta tarde. Estuve averiguando unas cosas y me asusté mucho porque fui a dar con unas caricaturas. Bueno, ya no son caricaturas, ahora creo que este año hicieron una película. Se llama Las Tortugas Ninja. No sé si ustedes lo han oído. Y fíjese, hermano, que interesantemente, creo que las Tortugas Ninja fueron creadas en 1984, por ahí, en la década de los 80. Pero interesantemente, ¿por qué fui a dar con eso? Porque el enemigo acérrimo de las Tortugas Ninjas, ¿alguien sabe quién es? El destructor, ahí se llama.
Y fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque, hermano, miren, nada de lo que ponen en la televisión y nada de lo que ponen en el cine es casualidad. Empezaron a hacer este tipo de caricaturas, creo que las daban en la televisión, pero de repente hicieron películas. Pero las películas que hicieron, las primeras películas que empezaron a hacer eran demasiado sangrientas. Demasiado sangrientas. Y creo que la que ya está, este año la pusieron, creo que ya es un poco más comercial. Porque hasta la misma gente, el mismo público se quejó de esa película. ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque ahí, hermano, encontramos el destructor. Es un enemigo acérrimo. Y fíjense que interesante, porque también las tortugas, hermano, aprenden el arte marcial. Yo no sé si usted ha leído. Le voy a dar el tiempo para que usted lo busque en su casa. Fíjense que el que les enseña a las tortugas niñas es una rata. Y mire, hermano, ¿por qué le menciono esto? Porque es una burla. ¿Sabe usted que la rata la matan, la crucifican? Así empieza la historia. Y entonces la rata escapa. Y entonces ella aprendió las artes marciales porque tenía el amo que tenía, él enseñaba las artes marciales. Oigamos bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Las artes marciales. Y le traslada el conocimiento a las tortugas y le traslada las artes marciales. Hermano, perdóneme, yo creo que yo se lo he enseñado varias veces. El producto de las artes marciales es violencia. Es violencia. Y es una influencia, mire qué interesante, porque provoca, hermano, violencia en un humano. ¿Por qué aprendemos artes marciales? ¿Por qué cuando se aprende artes marciales hay que pronunciar? Hermano, el que está aprendiendo artes marciales pronuncia frases que ni sabe lo que está diciendo, ni sabe lo que está pronunciando. Está haciendo invocación de espíritus, invocación de demonios. Por eso, mire, por eso una persona que ha practicado este tipo de cosas hasta se tatúa en el cuerpo. Y por eso le estoy diciendo que lo que provoca una potestad de esta es que va desgastando, porque la intención es destruir el cuerpo y destruir el alma para completamente que el espíritu no tenga ninguna función. Entonces, los tatuajes en el cuerpo de una persona hermano, está matando el cuerpo, está destruyendo su cuerpo. Obviamente son influencias. Y dijimos en el estudio pasado que esta potestad, hermano, era una potestad el rey Abadón, el rey Apolión, que gobernaba otras potestades. Entonces llega con este tipo de situaciones. Fíjese que usted lo puede ver ahí, hermano, la historia de los cómics de esas tortugas ninjas. Y hermano, y los niños, mire, cada una de las armas que utilizan son 4, porque son 4 tipos. Son 4 tortugas con 4 colores distintos. Y uno usa espada, otro usa los yacos, otro usa otro tipo de armas que son de violencia. Y va a ver usted, hermano, que lo que provocan en los niños es violencia. Un niño tirando patadas, un niño tirando golpes, de repente le sacó los dientes a otro niño. Y eso, hermano, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. El Señor nunca le enseñó artes marciales a la iglesia. El Señor nunca le enseñó artes marciales al pueblo de Dios. En Israel no le dijo, mira, vas a entrenarte. No, le dijo, toma la espada, pelea y utilízala para defenderte y para atacar. Eso fue lo que enseñó el Señor ahí. Pero las artes marciales, habría que investigar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero es interesante, hermano, porque nosotros como pueblo de Dios no tenemos que practicar esas cosas. No tenemos que hacer uso de esto. Fíjense que hablando de un poquito de la intoxicación, porque eso es intoxicar. Lo que hace esta potestad del destructor es intoxicar. Introducir, hermano, virus en medio de los niños. Porque recuerde que el que llegaban a buscar a la puerta, que miraban que tenía sangre, no entraban. Pero la puerta que no tenía, el destructor agarraba ¿a quién? ¿A quién agarraba? Al primogénito, al niño. Agarraba al niño. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que están viendo nuestros hijos. ¿Qué tipo de programación, qué tipo de juegos tiene en el celular? Porque ahora todos los niños hasta celular tienen, ¿verdad? Y uno como padre, mira, deja de molestar, y le da el celular, jugar, y uno no sabe. Hay que supervisar hasta eso. ¿Qué tipo de juegos, hermano,
nosotros les permitimos a nuestros... Hay unos juegos, hermanos, que son sanos, pero no todos los juegos son buenos. Lo que está provocando es una intoxicación. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque este espíritu lo que está haciendo es tomándose de cualquier parte que nosotros le cedamos autoridad para poder destruir un hogar, una familia. Otro punto es las relaciones sexuales. Hermano, la sociedad ahora está creciendo y nuestros hijos están creciendo igual. Que ellos ahora, hermano, pueden entender que un hombre se puede casar con un hombre y que una mujer se puede casar con una mujer. Papá 1, papá 2, madre 1, madre 2. Mire qué terrible. Y entonces estamos intoxicando la mente de nuestra sociedad, la mente de nuestros hijos. Pero no quiero hablar mucho, quiero ponerle Biblia esta tarde. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, viene Pablo y da un consejo y dice: huid. Entonces lo que nos toca hacer es huir, así como hizo José cuando la mujer de Potifar lo desnudó. Hermano, lo que hizo fue huir. Entonces Pablo dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, mire lo que vuelve a recalcar, el cuerpo, tatuajes en el cuerpo, actividades, artes que hacemos con el cuerpo? Porque dice, los pecados que se hacen fuera del cuerpo, eso no tiene mucho que ver, pero la fornicación, dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis y es de Dios y que no sois vuestro. Ahora, la fornicación, dice, el fornicario peca contra su propio cuerpo. Una persona, yo le he explicado esto, una persona que se autosatisface sexualmente está teniendo fornicación, así se llama. El masturbarse, pues, es fornicación. ¿Por qué? Porque es una persona del mismo sexo con su mismo sexo. No sé si me doy a entender. Es homosexualismo. En la mujer sería lesbianismo. Sería ese mismo principio. Pero el pecado es en el cuerpo. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que hacemos con el cuerpo. ¿Qué le enseño al cuerpo? Mire que hasta, hermano, perdone, pero yo sé que hasta también a veces aprendemos danzas. Hay gente que se mete a eso del, ¿cómo se llama? De las que le ponen un tutú, ¿cómo es que se llama eso? ¿Perdón? Ballet, hasta eso. ¿Qué le estamos enseñando al cuerpo? Porque mire lo que dice aquí. Nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Hermano, yo me asusté. Yo miré un video en YouTube en una iglesia, la danza con tutú. Y sí, porque el tutú, hermano, tutú, ¿verdad? Terrible. Intoxicando, hermano, las mujeres. Intoxicando, hermano, y en una iglesia, qué terrible, hermano. Qué terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta tenemos que saberle, hermano, qué tipo de cosas tienen que manejar nuestros hijos. Porque lo que provoca, vuelvo y repito con esa palabra, intoxicación. Lo que va provocando el enemigo es intoxicación. Intoxicación. Mira este otro versículo, siempre en Corintios 3:15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Sois santos. Entonces, una de las cosas es, mire, cómo estoy tratando de llevarlo esta tarde para culminar con este tema. La potestad del destructor, que empezó desde tiempos antiguos allá con los israelitas, ha venido por todo este camino y ha tratado de ir trastocando toda la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo final donde en tiempos escatológicos
esta potestad se está metiendo y está tratando de destruir el cuerpo. Eso es lo que está tratando de destruir. Peinados en los varones. Hermano, ahora hasta los hombres, perdónenme, pero hay hombres que, no sé usted, perdone, no se vaya a molestar conmigo, pero ahora hasta los hombres se sacan las cejas. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo, perdónenme, no estoy criticando, pero hay un equilibrio. Ahora se le llama, eso se llama metrosexualismo. Pero para no decirle homosexualismo, ¿verdad? Pero metrosexualismo. Hermano, es tremendo. Yo no estoy diciendo que no se arregle, porque uno se puede cortar los pelos, ¿verdad? Uno se puede arreglar la barba, pero hay un límite, o sea, hay un punto. Entonces, mire la sociedad donde está llegando a un límite y está manejándose al filo de la espada. Hermano, y todo es por influencia de una potestad escatológica. Esta potestad escatológica, ya quiero mostrarle algo más. La palabra Apolión, que es destructor, significa el que pone fuera del camino. Eso quiere decir esa palabra. Lo voy a escribir acá porque me va a servir mucho. Entonces, destructor se dice Apolión. Apolión, ya le dije yo que es todo lo que es anticristo. Anticristo, eso quiere decir. Pero también tiene su acepción, dice el que pone fuera del camino. Entonces, hay cristianos que están siendo atacados, influenciados por este tipo de potestad, y lo que está provocando es que el cristiano se quede fuera del camino. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué fuera del camino? Porque como es una potestad escatológica, es una potestad del tiempo final. Creo que aquí lo vamos a ver un poco mejor. Ya le he enseñado esto varias veces. Estamos llegando en un tiempo donde hay 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. Entonces, aquí hay un tiempo de pretribulación. Esto se lo he enseñado en otras ocasiones. Pretribulación. Entonces, lo que hace esta potestad es que está dejando fuera del camino. Recuerde que en nuestra línea de vida, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. Aquí está usted y yo, en este punto, en el tiempo de la línea de vida. Todo acá atrás es todo el tiempo que ha pasado, hablando de lo que es la gracia. Pero dice que la gracia va a terminar hasta que el tiempo de los gentiles se complemente. El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles termina aquí, en este punto. Aquí termina, esto se llama epifanía. Aquí termina el tiempo de los gentiles. Todavía acá hay un turno de resurrección, que es el 6º turno de resurrección. Creo que se lo dije el domingo pasado, donde termina la primera resurrección. Va a terminar aquí y termina con el tiempo de los gentiles. Entonces esta potestad va a empezar a funcionar acá, porque leímos Apocalipsis capítulo 9. Aquí comienza, en este punto. Esta potestad trabaja con algo que el Apocalipsis le llama el primer ay. Luego dice la Biblia que hay 3 ay. Aquí hay otro ay. Tal vez me lo van buscando ese versículo, hermanos, que creo que no lo traje, creo que se me olvidó. Dice, ay de los moradores de la tierra. Entonces, creo que está en el Apocalipsis 9, creo que está en los últimos versículos. Entonces, hay 3 ay. Y fíjense que creo que yo hace mucho tiempo, hace 3 años, hice 2 cápsulas de unos videos hablando prácticamente de estas 3 cosas, de los 3 ay. Los 3 ay. Porque dice, ay de los moradores de la tierra. ¿Cuántos somos moradores de la tierra? Ya aprendimos, ¿verdad? Ninguno. Ya conmigo, aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Entonces, como nosotros no somos moradores de la tierra, el primer ay comienza con el tiempo pretribulacionario.
Porque esta potestad lo que te quiere dejar es fuera del camino. La idea que da esta potestad, hermano, no es extinguir, sino arruinar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Arruinar la vida por medio de todas las cosas que les acabo de mencionar y por medio de todos esos pecados que acabamos de ver allá atrás. Lo que quiere provocar es la ruina. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, no sé si me ayudan, hermanos, si lo encontraron, porque no lo traje acá. Pero en Apocalipsis capítulo 9, perdón, ahí está, ¿verdad? Apocalipsis 9:12. Vamos a ver. Si los hermanos de Crónicas me ayudan con el micrófono, sería mucho mejor. Discúlpenme, es que traía 9:3, pero quiero leer el 9:12. Pero el 9:12, si me lo leen, por favor. Recuerde que léame 9:3, hermanita, del 9 al 6, léame, por favor. 9:3 al 6. Y luego me lee el 12. Vamos a ver. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra. Ajá. Les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que nos hiciesen daño a la hierba de la tierra, Ajá. ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no Solo a tienen los hombres la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento 5 meses era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Versículo 11. Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Ok. Entonces, mire, yo creo que le hablé de ese tema de los ay, pero ahorita estoy enfocándolo con la personalidad del destructor. Entonces, ¿quién es el que comienza con el primer ay? Es el destructor. Cuando empieza a decir, y le dieron la llave del abismo y salen todo este tipo de seres, y hay 150 días que se les va a permitir hacerle daño a los hombres, pero los hombres no van a morir. Entonces, en este tiempo, el primer ay. Ahora, diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Los que se quedaron, porque aquí es el arrebatamiento, lo voy a usar con verde. Siempre disculpe que hago estas rayas, hermanos, pero aquí tiene que haber sido el arpazo. Arpazo es arrebatamiento. Entonces, el arpazo tuvo que haber sido acá. Después de que sonó la quinta trompeta. Porque la sexta trompeta suena acá y la séptima trompeta suena acá. O sea, entre el segundo ay y tercer ay. Entonces la iglesia se va, y aquí en este tiempo, desde acá, aquí son 150 días más 3 años y medio. Entonces usted saque la cuenta, serían 7 años más 150 días. Entonces todo este tiempo, el que se quedó en la tierra va a ser atormentado por todo este tipo de potestades. Pero lo interesante es, no hemos llegado a este punto, pero estamos muy cerca. No le puedo decir ni sé cuánto es este tiempo, porque aquí es un tiempo que solo Dios lo sabe y que solo Dios lo conoce. Es más, dice la Biblia que este tiempo puede ser acortado por causa de nosotros, los escogidos. ¿Por qué? Porque si estos tiempos se alargan, puede ser que muchos de nosotros nos perdamos. Hermano, a mí me da tristeza que todavía hoy en día en la iglesia esté en discusión si un cristiano se tatúa o no se tatúa, si un cristiano se debe dejar crecer el cabello, cortárselo, o cómo debe vestirse un cristiano. Todavía está eso en discusión, hermano. Somos tan avanzados tecnológicamente, somos avanzados en muchas cosas, pero todavía en eso no podemos avanzar. Si la Biblia es clara y la Biblia nos enseña este tipo de cosas. Entonces,
Debemos de guardar el cuerpo primeramente. Este tiempo es un tiempo de guerra espiritual. Nos estamos acercando. Y entonces por eso es que yo le puse al tema el intento del destructor. Porque está intentando dañar, mire, está intentando dañar toda esta población cristiana que vive en este tiempo, siendo dañada, siendo atacada, siendo, hermano, atacada por el destructor, para que se pueda contaminar. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué en este tiempo final? Porque viene el arpazo. Entonces lo que está intentando es, todos los que viven en este tiempo final, todos los que están aquí en este tiempo final, atacarlos, contaminarlos, intoxicarlos, para que no seamos parte del arpazo. Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué es lo que está provocando esta potestad? Lo que quiere es mancharnos. Lo que quiere es que estemos arrugados, pero no de viejitos, ¿verdad? Sino arrugados, hermano, de tener pecados. Ya le dije yo que las manchas son las cosas que se nos pegan. Cuando usted camina por la calle en su diario vivir, se le pegan cosas. Entonces usted viene a la iglesia, se limpia. Pero las arrugas son las cosas que yo mismo le he permitido a una potestad para que gobierne sobre mi vida. Y si yo estoy prestando mi cuerpo para que una potestad la utilice, entonces estoy arrugando el cuerpo. Eso es arruga. ¿Qué cosas le he permitido? Hermano, por eso es que no le podemos decir a alguien que se esté masturbando, no, hermanito, ahí llévelo pues. No, libérese. Porque está provocando arrugas en la vestidura. Y una persona con ese tipo de pecados, perdóneme, hermano, pero el destructor lo va a hacer pedazo. El destructor no lo quiere, hermano, de hacer desaparecer, lo quiere poner en la ruina, como le pasó a Job. A Job, hermano, hubo un ataque de desgaste, porque lo que querían era sucumbirlo en la ruina. Hermano, mire, estos temas son complicados. Para mí también es complicado hablarle de esto, porque esta potestad, hermano, mire, hasta en los pastores se ha metido. Yo me asusté la vez pasada, hermano, que escuché la plática de unos pastores seculares. Digo seculares que no son de nuestro ministerio, sino que, y con una plática, y yo digo, ¿cómo un pastor puede platicar? ¿Cómo puede un pastor prestarle la boca a ese tipo de palabras? Porque entonces estoy prestando mi cuerpo, tanto la lengua, mis manos. ¿Qué hago con mis manos, con lo que Dios me dio? Con las mismas manos que alabo al Señor. ¿Qué hago con mis pies? Porque Dios me los dio para alabarlo con todo mi ser, con mis pies, con mis manos, con todo. Y que yo le preste mis miembros al enemigo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Que yo le preste mis miembros para que el diablo haga y deshaga y destruya. Y por eso, hermano, pastor, ¿qué será que yo tengo este problema? Hay que ver qué es lo que ha hecho. Pero yo no he hecho nada extraño. Mire, yo le comentaba a Exxon ayer. Yo trabajaba en una empresa por mucho tiempo y yo me levantaba, hermano, tempranísimo, muy oscuro. Llegaba a la empresa a las 4 de la mañana a hacer unos backups y hacer unos cierres de día en un sistema. Llegaba a las 4 de la mañana, programaba la computadora, el cierre tardaba 2 horas. Entonces yo tenía que estar a las 4 de la mañana en esa compañía. Imagínense usted a qué hora me levantaba. Tenía que estar a las 4, no es que me tenía que levantar a las 4. Tenía que estar a las 4 ahí y hacer un proceso que duraba 2 horas. A las 6 de la mañana, que había terminado el proceso, empezaba a imprimir archivos para tenérselos listos al gerente de la planta. Entonces, como yo era el primero que llegaba a la empresa, a las 6 de la mañana que ya terminaba el proceso, la gente, usted sabe, comienza a las 7 a trabajar, pero hay gente que llegaba a las 6 porque vivía más lejos y por el tráfico madrugaban, y había una cafetería en la empresa y la gente llegaba a desayunar antes de entrar a trabajar. Entonces la empresa se abría a las 6 de la mañana. ¿Quién cree que abría la empresa? Me tocaba a mí.
Entonces, todos los días, era una rutina que yo hacía. Yo llegaba, abría la oficina, entraba, hacía el proceso, terminaba todo el proceso de 2 horas. Cuando ya terminaba eso, empezaba, mandaba el archivo a una impresora, iba, ponía el papel. Mire, mecánicamente. Luego tomaba y dice, ok, ya son las 6 de la mañana, me toca ir a abrir. Y todas las mañanas hacía esto. Y levantaba una cortina, todos los días. Y la gente entraba. Hermano, lo hice por mucho tiempo. Esa era mi rutina, todos los días. De ahí todo el día pasaba sentado en la oficina, sentado en un escritorio, programando y haciendo un montón de cosas. Lo que le quiero decir es que de repente empecé a tener problemas en la columna. Y estoy hablando, hermano, que estaba jovencito, cipotío, hermano. Bueno, mi esposa sabe de qué le estoy hablando, estaba bien cipote. Y entonces, cuando voy donde el doctor, mire, doctor, que vengo por un dolor, tomate esta pastilla. Me la tomaba, nada. ¿Por qué cree usted? Porque todos los días hacía la misma rutina. No solo levantaba una cortina, levantaba como 3, eran como 3 entradas que tenía que abrir. Todos los días hacía lo mismo. Entonces el doctor me daba esto, me inyectaba, me hacía esto, me sobaba, hermano. Y yo con el mismo problema, no se me quitaba. Entonces un día, de repente, tanto que yo molestaba, porque aquí vengo, doctor, otra vez con el mismo problema, no se me quita. Usted no sirve como doctor porque no se me quita mi mal. Entonces el doctor era amigo mío. Me dice, sentate ahí, Gustavo, sentate. Hagamos un cronograma de las cosas que vos haces cuando entras a esta empresa. Y empezamos punto por punto. Contame todo. Entonces yo bromeando le decía, mire, yo primero vengo, saco la llave, abro la puerta, saco, meto el pie, hago, y empecé yo, no, contame qué actividad. Y empecé, cuando llegamos al punto de las cortinas, ese es tu problema. Hay una cosa que se llama ergonometría. No sé si usted ha oído hablar de ese término en los trabajos. ¿Verdad? Es más, alguien que trabaja en una computadora tiene que tener, hermano, una cierta distancia con la computadora. Hasta hay unas cosas que venden almohadillas para una persona que esté usando el teclado todo el día. Hasta para el mouse también tienen algún descanso para la muñeca, porque se llama ergonometría. Entonces me dice, estás haciendo algo mal ergonómicamente hablando. Vos no tenés que levantar esas cortinas así. Por eso es que no importa la medicina que yo te dé o el tratamiento que te haga, y no te vas a curar, porque nunca dejas de practicar el mal que estás haciendo en tu cuerpo. Y me explicó, tenés que levantar una cortina, doblar tus rodillas hasta abajo, agarrar la cortina y con las rodillas, hermano, perdone que le explique esto. ¿Qué cree que pasó al día siguiente? Empecé a hacer lo que el doctor me dijo. Se desapareció el dolor. Entonces no era problema de medicamentos, no era problema de que el doctor era malo, era problema de que yo mismo no había dejado de hacer lo que me estaba provocando el mal en mi cuerpo. Entonces, trasladémoslo a lo espiritual. Vamos ahora. ¿No será que el destructor te ha metido rutinas? Perdón, dije que aquí no había ninguno. Les ha metido rutinas algunas personas, alguna gente, y entonces por más que oran, por más que ayunan, por más que buscan del Señor, el problema persiste. ¿Pero por qué? Porque se está tomando la medicina y no deja de practicar lo malo. ¿Esto está dando a entender, iglesia? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Tenemos a Dios de nuestro lado y por eso estamos en el año de la revelación. Dios te va a revelar qué cosas tenemos que dejar de hacer para que la bendición de Dios venga a nuestra vida y venga a nuestro corazón. Cuando dice amén, dale esa palma fuerte al Señor, hermano. Hermano, no puede ser que hermano, tengamos palabra, tengamos oración, tengamos ayuno y que nuestra situación sea la misma. Tiene que haber un cambio. Ahora, entonces, haga como dice el doctor conmigo. Empiece a revisar paso por paso qué cosas practica todavía, que no las ha eliminado de su proceso de formación. En la mañana enseñamos la llave del conocimiento, ¿sí o no? Entonces usted tiene la llave del conocimiento. ¿Para qué abre esa puerta? Pero tenemos que saber qué cosas todavía estoy haciendo mal.
para que la bendición de Dios venga a mi vida. Entonces, mire, Dios mío, se me fue el tiempo ya, hermano. Ya no miramos nada, hermano, otra vez. Entonces, vámonos a Nahum capítulo 2, versículo 1. Mire esta versión Jerusalén 3. Mire lo que dice Nahum. Sube un destructor contra ti, monta guardia en el baluarte, vigila el camino, cíñete los lomos, redobla tus fuerzas. Hermano, ya le dije yo, aquí estamos nosotros. Entonces Nahum está hablando, hay un destructor contra ti. Y esto, hermano, esto es con todos. Ya le dije yo los pecados que ataca el destructor. Ya pusimos la lista. Entonces está ese destructor atacando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que te dice? Monta guardia, número 1. Vigila. Mantente vigilante, número 1. Dice, vigila el camino, número 2. Los pasos que estás dando, el camino que estás llevando, la senda que estás llevando, porque ya vimos la senda del destructor. ¿Qué senda estás caminando? ¿La senda que te lleva a la vida o una senda que te va a llevar a la perdición? Y número 3, cíñete, es que te pongas el cinturón, que te pongas la faja en el pantalón para que se no te caiga el pantalón. Eso es ceñirte los lomos. Y dice, número 4, ¿estás ayunando? Bueno, entonces redobla el ayuno. ¿Estás orando? Entonces ora más de lo que estás orando ahora. ¿Estás leyendo la Biblia? Lee el doble de lo que estás leyendo. Ahí está la cura. Se me olvidó más bien ponerle el título arriba, pero le he puesto la cura, para que el destructor no te haga nada. Esas 4 cosas. Monta guardia, vigila el camino, cíñete los lomos y redobla tus fuerzas. Porque se ha levantado un destructor. Nahum está hablando. Recuerda, hermano, que Nahum es uno de los profetas menores, ¿verdad? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿verdad? Entonces es un profeta. Hermano, Dios le dice a este profeta, fortalece. Y me interesa mucho porque dice, monta guardia en el baluarte. Y por eso, mire, y por eso es que yo lo estoy llevando estos días. Yo no sé si usted ya me agarró el hilo, pero todos estos temas los estoy llevando agarrados. Porque baluarte, ¿alguien me ayuda con alguna acepción de baluarte? ¿Qué significa baluarte? Baluarte es una fortaleza. Baluarte tiene una sección que se llama pentágono. Ese es un baluarte. Significa fortaleza. Significa, ¿qué dice baluarte significa pentágono, edificio de 5 columnas. Entonces, el destructor, mire hermano, qué interesante, está metiendo primeramente en la iglesia un ataque para intoxicar. Dijimos, ¿verdad? Un ataque para destruir, obviamente, y para llevar a la ruina. Entonces, hay gente, perdón, defenderse de alguien, el baluarte. Pero hay que montar un edificio. Lo que me llama la atención es que son 5 columnas. Ahora, ¿de qué le habla 5 columnas? De los 5 ministerios. Por eso es que vamos a empezar el martes con el primer ministerio, que es el apostólico. Y le voy a enseñar las señales que dice la Biblia, no que digo yo. ¿Qué dice la Biblia de un apóstol? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué señales debe de tener? Porque necesitamos los 5 ministerios para poder tener la cura contra el destructor, para que no me pueda hacer nada. Si yo no aplico esa cura, entonces el destructor me come, me destruye. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces mire, el gobierno de Estados Unidos tiene un lugar que se llama el Pentágono.
¿Cuántos lo han oído? Y tiene forma de pentágono, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en el 2001? Mire qué interesante, solo cruzamos la frontera del siglo XX al siglo XXI. Y lo primero que sucede es un ataque a las Torres Gemelas, que colapsó completamente con la economía mundial. Porque el World Trade Center, ¿verdad? Era las oficinas del manejo de finanzas usted ya conoce la historia. Pero no solamente atacó eso, sino que se fue también un ataque contra el Pentágono. Entonces, ahí hay una figura. Empezó un ataque también espiritualmente hablando, contra los ministerios. Quiere decir que hace 16 años se está trabajando fuertemente del lado de las tinieblas contra el Pentágono, que es los 5 ministerios. Efesios 4:11. Entonces, mire, le voy a decir algo. No sé a quién Tegucigalpa, pero en San Pedro, los brujos, que el Señor los reprenda, se reúnen todos los meses. ¿Para qué cree usted? Para hacer caer los ministerios. Ataque. Hermano, ayunan más que nosotros. Los brujos oran y se meten en las iglesias. Y mire hermano, terrible. Se congregan más que los propios cristianos. Y el pastor a veces, hermano, hasta toma a esa gente porque son fieles y los ponen de ancianos en las iglesias. Y son brujos. Y pareciera que chiste lo que le estoy contando, pero es cierto. Y hermano, es el destructor que se está metiendo. Y hermano, y uno por eso es que dice, sube contra ti, monta guardia. Usted tiene que vigilar, usted tiene que saber con quién está a la par suya. Un pastor me comentó una vez, ¿verdad? Me dijo, mira que me han llegado unos brujos a la iglesia. Viera cómo llegan a la iglesia. Ya hasta de anciano lo voy a poner, me dijo, porque se congregan más que las ovejitas, dice. Hermano, terrible, porque están llegando a desgastar el ministerio. Provocan divisiones en las iglesias. Entonces, estoy hablando de una potestad. Cuando en las iglesias no se creen los 5 ministerios, no se tendrá fortaleza. Pues cuando el puño cerrado de Dios está aquí en la tierra, el puño cerrado es para golpear al enemigo. Entonces le voy a leer, no se lo traigo, fíjese. Voy a ir terminando con esto porque el tiempo ya se me va a acabar. Pero voy a ir terminando con esto. En la época de los 40, en 1940, surgió el movimiento evangelístico. Usted puede ir a buscarlo a la historia. En 1940 se despertó el mover evangelístico. Ahí salieron los evangelistas del pasado, de antaño. Y entre algunos de ellos, hermanos, podemos ver allí Ávila. ¿Se acuerda usted? Un evangelista tremendo. Creo que está Morris Cerulo también, ¿verdad? Que está todavía vivo. Creo que hay otro, por ejemplo, los teleevangelistas, ¿se recuerda también? ¿Verdad? Jimmy Swaggart y un montón de hombres que, hermano, fueron atacados. Jimmy Swaggart le atacaron terrible a manera de derrumbarle el ministerio. Y la iglesia, en vez de orar para restaurarse, hermano, se lo echó encima, hermano. No estoy defendiendo a nadie, porque estoy hablando de que hay potestades que se levantan con el ministerio. Solamente le estoy poniendo un ejemplo de esto. Pecados de sexo, pecados de incesto. Mire qué terrible todo esto, hermano, pareciera, pero ahorita que estamos armando el rompecabezas, vamos a estar viendo que es todo lo que tiene que ver con esta potestad. En la época de los 60 surgió el ministerio de los maestros. No es que surgió, sino que tomó renombre, pues ya existía. Los ministerios ya estaban ahí, pero se apagaron por XY razón. Se apagaron. Y en la década de los 40 el primer ministerio que surgió y que tuvo avivamiento fue el evangelista. En los años 60 fueron los maestros de la palabra. No se sabía casi nada de ellos, pero empezaron a surgir en esta época. En la época de los 80s. No sé cuántos se recuerdan en la década de los 80s. En la década de los 80 surgieron los profetas. Eso es nuevo. Los profetas solo tienen 37 años que empezaron a surgir. Pero antes no se hablaba de profetas.
En la década de los 90 se empezó a mover el ministerio pastoral de una manera que cualquier persona que se levantaba una iglesia era pastor. Antes no era así. Antes tenía que ir el pastor a estudiar, tener un doctorado, una licenciatura en teología, y lo mandaban en la década de los 90 se empezó a levantar el pastoral. Cualquiera, por ahí decían, ahí la gente, vea, una trucha cristiana decían, porque hermano, la gente ha hecho negocio del evangelio. Y en esa misma década, a finales de la década de los 90, empezó a surgir el último ministerio que está en auge, obviamente en auge, que es el ministerio apostólico. Todo el mundo tiene apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol. Bueno, ya soy evangelista. Bueno, ahora otro paso. Voy a llegar a ser maestro. Bueno, otro paso. Voy a llegar a ser pastor. Y el último paso, apóstol. Pero yo en la Biblia encuentro, por eso lo vamos a ver el martes, que el Señor llamó a los apóstoles a los discípulos, a los 12, y les dijo, son apóstoles. Y ya por último, cuando el Señor resucitado encuentra a los apóstoles, llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Le dijo, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. De apóstol lo pasó a pastor. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué nos han enseñado que el apóstol está sobre todo? La mano de Dios son los 5 ministerios. Amén. Amén. Es la mano de Dios. Dios no extiende la mano así, que el apóstol esté arriba, ¿va? Dios te extiende la mano y te hace sombra así. Iguales todos. Amén. Por eso necesitamos los ministerios en la congregación. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Rey. Dele palmas al Rey. Amén. Entonces mire, voy terminando porque hay mucho más que decir, pero no tiene sentido seguir en el mismo hoyo acá, ¿verdad? Entonces, el surgimiento de los ministerios del Espíritu consolidan la unidad del Espíritu para vencer esa potestad que está atacando hoy. Los ministros del tiempo final, los que estamos en esta carrera todavía, nos toca trabajar en unidad, sin caer en otro punto que es el ecumenismo, anunciado, obviamente, ¿verdad? Porque estos ministros, hermanos, trabajarán por la unidad de la antítesis de la división. Tiene que haber una unión por los ministerios, pero que no sea ecumenismo. Entonces, ¿cuál es? Mire, esto se lo voy a dar así rápido. Hay un orden de la unidad. Hay tres cosas para determinar un orden de unidad. Número 1, la unidad del Espíritu. Eso está en Efesios 4:3. La unidad de la fe, Efesios 4:13. Y la unidad del cuerpo, Efesios 4:16. Ok, pero voy a ir terminando. El que no ama la unidad, el que no ama congregarse, el que no ama hacer cuerpo para levantarle culto al Señor, está siendo influenciado por una potestad que se llama destructor. Ahora, si yo me voy a 1 Corintios, voy a leer esta versión latinoamericana, 1 Corintios 10:10. ¿Cómo entonces se le pueden abrir las puertas? Tampoco se quejen contra Dios, dice Corintios, como se quejaron muchos de ellos, hablando de los israelitas en el desierto, y fueron eliminados. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿El ángel? ¿Cómo dice esa versión? Exterminador. Y no es que se llamaba destructor, sí, pero es que es el mismo. Ahora. Si la Biblia dice que el destructor llegó primero entonces en Éxodo, cuando los israelitas estaban en Gosén, y fue a ver las puertas y no podía entrar porque tenían sangre en sus dinteles, y el Señor los libró de ese ángel y no pudieron hacerle nada a la generación que estaba ahí de los primogénitos. Entonces vino el Señor y dijo, no se preocupen, ustedes tienen el derecho a salir, y les da la libertad. Pero en el desierto regresó cíclicamente el destructor. Y dice 1 Corintios 10 que los exterminó, los destruyó. El destructor los exterminó.
¿Quiénes entraron a la tierra de Canaán? Josué, su familia, y Caleb y su familia, y todos los israelitas de 40 años para abajo, y todos los de 40 años para arriba, se los comió una potestad que se llama destructor. Entonces voy al punto. Traslademos esa figura bíblica al tiempo escatológico. ¿Quiénes son los que vamos a entrar al reino? ¿Y quiénes son los que se van a quedar postrados en el desierto? Según 1 Corintios 10. No te quejes. Creo que la versión que usted tiene dice: no murmures, porque le estás dando una llave a Apolión y te está sacando del camino. Ok, súbenos de alabanza, por favor. Súbanos de alabanza, súbanos de alabanza. Ok. El destructor busca murmuradores. Santiago 3:13 al 16. Usted lo lee en su casa. La sabiduría diabólica. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cualquiera que le abre puertas al destructor murmurando se lleva con él al destructor y provocará división donde sea, porque el destructor viene a buscarlo. Le voy a leer unos versículos interesantes. Segunda de Samuel 24:16, siempre en la latinoamericana. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén. Mira qué interesante. Pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: detente, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Araúna, el Jebuseo. Hermano, ahí encontramos la participación. O sea, lo vemos en Éxodo, en la tierra de Gosén. Lo vemos, 1 Corintios me dice que estaba el ángel destructor en el desierto. Pero aquí en Samuel estaba donde estaban los jebuseos, después de haber tomado ya la tierra. Pero vaya, usted me podrá decir: sí, pastor, le voy a poner otro pasaje en Primera de Crónicas. Ahí mismo narra la misma historia. Primera de Crónicas 21:15 dice: y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor, oiga, y mira que esta versión dice el ángel del Señor, y lo pone en mayúsculas, estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no te vengo a enseñar esto para meterte miedo. Yo vengo a enseñarte esto para que conozcas, con la llave del conocimiento, que Dios no va a permitir, aunque el destructor esté atacando tu casa, aunque el destructor haya estado atacando tu familia, Dios, por eso le estoy leyendo dos versículos. Dios le dijo: detente. Si estamos del lado del Señor, hermano, ninguna potestad diabólica nos puede hacer frente. Solamente la mano del Señor, hermano, es la única que necesitamos para ser libres de todo ataque del enemigo. Dele palmas al Señor, hermano. La mano de Dios dice: basta, basta. Proverbios 28:24. Voy terminando, hermano. Yo digo voy terminando, no termino, ¿verdad? Me faltan dos versículos más, este y uno más. Se los quiero regalar, hermano, porque al final tenemos buen tiempo. Proverbios 28:24 dice: el que roba a su padre o a su madre y dice: no es pecado, no es transgresión robarle, si merezco yo que me quede con el vuelto del mandado. Mire lo que dice el proverbio: el que hace eso es compañero del destructor. Así es el proverbio, hermano. Mire, yo no sé, no voy a levantar la mano ni diga amén, pero ¿cuánto le robaron el vuelto a la mamá, mano, al papá?
chiquito. Qué tremendo. Hasta en ese, mire lo que la Biblia hasta eso nos enseña. Hasta en esas cosas pequeñas tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que sean honrados. Porque si no los va a, hermano, los va a capturar esta potestad. Mire, un hijo que se cría en un ambiente, en un hogar que no le enseñan, hermano, valores. Una vez que creció, ese niño lo hizo pedazos. Y usted dice, pero si yo le enseñé, si yo le pagué colegio, yo le pagué universidad. Sí, pero es que no solamente es eso. Tienes que doblar rodillas, tienes que poner un perímetro, poner un baluarte, venir a los ministerios, pedir cobertura para que esa potestad no pueda destruir tu familia. Mire, voy a concluir. Las iglesias, en estos tiempos finales están sufriendo fuertemente divisiones y comenzaron por medio de una o más personas que se dejaron usar por la potestad del destructor, murmurando. Llevaron a muchos a dividir sus corazones y siguiendo al que murmura, sin pensar que tarde o temprano sufrirían lo mismo, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Si una iglesia se fundamenta en una división, más adelante van a provocar una misma división en esa iglesia. A esto se le llama el virus del destructor, el virus del exterminador o el virus de la muerte, porque lo llevan con él. Yo puse al final: renunciemos a estas áreas y a las puertas que intentan introducir al destructor. Al renunciar, se cierra. Las sendas del destructor implican 13 potestades. Pero quiero terminar con la Biblia para ministrar esta noche. Hebreos 12:27, Biblia en lenguaje sencillo. Cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, oiga, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Versículo 29. Porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Entonces, ¿cuál es el destructor del destructor? ¿Cuál es el destructor del destructor? Dios, hermano. Tenemos al mejor hermano del lado nuestro. Estamos del lado del campeón. Amén. El único que puede hacerle frente al destructor es nuestro Dios. Y si nos ponemos en la senda del Señor, hermano, nuevas sendas Dios hace, nuevos caminos Dios levanta. Entonces tú puedes vencer. Pero no te estoy diciendo que no puedes ser atacado. Sí, estamos siendo atacados, pero necesitamos vencer al destructor. Póngase de pie. Delante del Rey. Gracias te damos. Yo quiero que oremos. Gracias, Señor. Esta tarde. Y pongamos en las manos del Señor su palabra y lo que hemos aprendido delante del Rey. Dios tiene cosas, hermanos, más grandes de las que estás recibiendo ahora para darte. Tiene cosas mayores para ti. ¿Quién nos separará? Dígaselo al Señor con sus manos levantadas. ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Dígalo: ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo,
venirse al frente esta tarde, hermano, y levantar las manos. Hagamos cuerpo esta tarde y digámosle: Señor, nada ni nadie me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar, porque estamos del lado del campeón, del lado del Señor. Dígale: ni la vida ni la muerte, ni la vida